Hugo González es uno de los talentos más especiales de nuestro baloncesto y parece que la próxima temporada tendrá un hueco en la rotación del equipo de Chus Mateo en el Real Madrid. Y hoy en el canal, con los amigos de Clash Data, analizamos su impacto en categorías de formación y cómo puede trasladar ese dominio al baloncesto profesional. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del Real Madrid y hoy para hablar pues del talento más ilusionante que tiene el proyecto de Chus Mateo de cara a la temporada 24-25. Ha sabido que Gerson ya renueva, que Rudy y que Chacho se retiran, pero parece que va a emerger la figura de Hugo González como un jugador muy importante, que además en Berlín, en la Final Four, pues nos dejó auténticos partidazos, consiguió ese título, ¿no?, de la Adidas Next Generation, y yo creo que ha sido la puerta de entrada pues para empezar a ver a Hugo González ser importante. Veremos hasta qué punto y de qué manera puede encajar en este Real Madrid de la temporada 24-25. Cuando hay que hablar de datos y análisis de jugadores, a mí me hace mucha ilusión juntarme con buenos amigos. Y han vuelto ya al canal, más por mi culpa que hayan tardado en volver, porque estoy con la mudanza y con 50.000 cosas, tanto Seba como Thierry de Clutch Data. ¿Qué tal estamos, amigos? ¿Cómo vais? Muy Buenas, buenas, buenas. todo bien, todo bien. Bueno, Hacía falta, hacía sí, mucho sí, tiempo sí. ya. Sí, sí, sí. Vamos a grabar. Tenemos más vídeos grabados y más ideas. Y el problema, y repito, ha sido mío porque es que la mudanza todavía no la he terminado. 50.000 historias. La vida en general que me ha podido conmigo. Y a mí es que este tema me apetece mucho. Y aquí en España, Seba lo ve desde Berlín, pero Thierry, que vive en España, lo percibe. ¿No tienes la sensación de que Hugo González es el niño mimado del baloncesto español en el sentido de que hay mucha gente que tiene ganas de que le vaya bien? Yo creo que ya hay muchas expectativas, sobre todo porque hay muchos, o sea, desde hace un año, 2 años, hay muchos jóvenes que se van ya a la universidad en Estados Unidos y tal, entonces es él que decide quedarse en un equipo como el Madrid, que al final tiene también más exposición, más visibilidad, y un equipo donde creo que desde mi punto de vista va a tener o sea, más papel los años que vienen, porque al final se están retirando las leyendas del equipo y va a tener, o sea, y encima que son leyendas que juegan más o menos en su mismo puesto, pues ya yo creo que va a tener más importancia en el club y va a tener sus minutos para ir creciendo, no solo para el Madrid, sino también para la selección. Eso es. No, no, no. Y Ojalá, ojalá creo, que sí. Dime, Seba. y creo que ahora el debate también, ¿no? El último tiempo en España con tema de exportar jugadores jóvenes a NCAA y Oh. demás. Hay como las dos corrientes, de alguna manera. Y bueno, este es el caso del jugador que se queda, ¿no? Entonces creo que también es como que está bueno como caso para ver y para seguir de cerca de qué es lo que al final termina siendo mejor para la liga y para los demás. Yo tengo sentimientos encontrados en esa discusión, para serte sincero, porque por un lado te pones del punto de vista del jugador y de su carrera y demás, y es complejo, sumado que también por ahí puede ir a sumar minutos a una liga, pero por el otro lado también entiendo los clubes que, bueno, nada, estás invirtiendo mucho tiempo, dinero, esfuerzo en un jugador y después nada, se termina yendo a jugar a cualquier otro lado. Sí, Pero, sí, sí. No, no, es un debate interesante, ¿eh? O sea, este ya no es ni de datos, este es casi más no, filosófico, sinceramente. filosóficos. Es Sí, otra, sí, sí. sinceramente, sinceramente. Pero hoy lo que vamos a hacer con el vídeo es para que, claro, porque Edu González habla mucho, Seba también lo vio jugar en Berlín, en primera persona, que yo creo que también viene muy bien para conocerlo un poco más, pero vamos a hablar de cómo juega y cómo de adaptable es esto realmente al salto a la élite, porque ese paso al baloncesto profesional. Viendo sobre todo lo que hemos visto en la Adidas Next Generation. Seba, si quieres empezar tú, pero vamos a Dale, ir sí. analizando todo y vamos a ir charlando para que la gente lo tenga. Va a ser un poco lo de Mario Gessoña, para que la gente lo ubique, pero trasladado a Ujú. Hugo González haciendo esa transferencia con el básquet de élite. Sí, espectacular. Sí, primero un poco lo que nos pareció interesante analizar era cómo había performado Hugo en este Next Generation comparado a todos los jugadores, ¿no?, que habían jugado el torneo. Entonces, básicamente hacemos ahí un análisis de percentiles, ¿no? Al final, el percentil siempre, 100 siempre lo que nos dice es que el jugador es el mejor en esa categoría, y ahí vemos que Hugo destaca en aspectos ofensivos en varias cosas, ¿no? Bueno, porcentaje de tiros libres, porcentaje de 2 puntos, porcentaje cada 100 puntos, asistencias, porcentaje de asistencias, ¿no? De todos los tiros de campo que el equipo lanza cuando él está en pista, que no son de él, cuánto se le asiste. Lógicamente el uso tiene un percentil 92, ya es altísimo, un jugador que dentro de su camada necesita y usa Que no mucho el solo balón. es, para que lo entienda la gente, no solo recibir y tirar, sino que tiene una relevancia en el juego del uno contra uno, por ejemplo. Exactamente.
Pero también lo que destacamos y lo que está, para mí es un tema importante, de vuelta, esto comparando con jugadores del Next Generation, su rating defensivo es alto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Real Madrid, cuando está en pista, el Real Madrid defiende bien, ¿no? Es uno de los equipos que mejor defiende. Así también como lo que es porcentaje de robos y porcentaje de bloqueos. Porcentaje de bloqueos, creemos que es algo que no se va a trasladar, lógicamente. Sí, claro. Pero sí, al final empezamos a ver que, bueno, no es solo un jugador que por ahí aporta desde el ofensivo, sino que empezamos a ver que hay algunas cosas también desde el punto de vista de la defensa. Sí, Si es te que vas a la- probablemente se vaya, si lo añado también, ¿eh? Podemos charlar todos, ¿eh? Sí. Esto es un debate abierto. Hay mucho jugador, tú se lo has vivido también, ¿no? Como jugador Ujú. cuando pasas a profesionales. Hay casos de jugadores que son extremadamente buenos en ataque porque con 17, 18 años son muy buenos, pero que Ujú. claro, llega la hora de la verdad y le dicen, tú chaval, esto de tirar está muy bien, pero tú a currar y a defender. Y Hugo ya lo tiene, o sea, me refiero que tienes impacto. Excelente. Y sí, y yo creo que eso es bueno también para dar el salto porque, sobre todo para ganar confianza, ¿no? Al final, creo Claro. que una parte importante que va a tener, o siempre cuando uno da el salto de, si querés ya, podemos decir que es semiprofesional o profesional lo que está haciendo en el Madrid, pero saltar a la elite, hay cosas que está bueno de poder tener y confiar y para generar esa confianza, esa confianza interna del jugador. Y yo creo que una de esas es la defensa, ¿no? Al final, si vos podés garantizar que cada vez que vas a jugar, al menos vas a defender y vas a colaborar en defensa, eso también te va a garantizar más Sí, sí. minutos. Si en esos minutos vos podés también estar un poco más relajado y construir de la defensa, evidentemente en la ofensiva vas a estar un poco más tranquilo pudiendo tomar mejores decisiones. No hay más, pero más en un equipo como el Madrid, que al final no le van Claro. a pedir que meta 15 puntos por partido. Exacto, O sea, donde puede destacar es más bien la defensa, creo, donde va a aportar. O sea, por eso es muy exacto. importante este aspecto. Oye, Thierry, por seguir, os habéis centrado Sí, también en con él en cancha, con él fuera de cancha, comparado también con un compañero suyo que es Egor Demín, que se marcha. Este sí que se marcha ya confirmado en Ujú. sí, sí, NCAA. sí. ¿Cómo lo Sí, ves? o sea, primero con él, cuando está en cancha y cuando no está, o sea, lo que acabamos de hablar, mejorar la parte ofensiva del equipo, pero Es sobre que todo Thierry, también la defensiva. el gráfico es tremendo, Es es que tremendo. la defensa encaja en 15, o sea, 17 puntos menos por 100 Ya, posesiones. Y esto cuando lo traslada luego al net rating, que es la diferencia entre marcados y encajados, pues sin él solo tienen un más 2 puntos. O sea, marcados sobre los encajados, pero con él ya en cancha son más 27 casi. O sea, una diferencia de 25 puntos cuando está y cuando no está. Y se nota sobre todo en el porcentaje de triples del propio equipo, del Real Madrid en este caso, que sube de 17 al sí. 27%, que esto ya es bastante, 10 puntos más. Y luego baja lo que es el porcentaje de los triples de los rivales. O sea, este aspecto en defensa y sobre todo para un jugador de backcourt como él, pues te baja del 10% también, de 10 puntos el porcentaje. Y las pérdidas de rival, pues suben cuando está en cancha de 3 puntos, O del sea que 16 al el 19. impacto defensivo es evidente. Ujú. Es un impacto sobre todo en el exterior, o sea, normal porque él juega de exterior, Claro. pero sobre todo en el Sí, exterior. pero es cierto, Thierry, que está bien matizado porque en el U18 jugó de 4. De 4. Sí. Ujú. De 4. Me Ujú. veo para que me lo compre la gente, pero Sí, sí sí. actuó de ala pívot. O sea que hay gente que igual lo ha visto solo jugar de 4 con la selección. Sí, sí, total. Sí. Pero, o sea, en este torneo, en el Next Generation, pues se notó sobre todo ahí en la defensa exterior. Y luego cuando miramos con Egor Demin, que era un poco la otra estrella de este equipo, realmente, o sea, se notaba como Hugo aportaba mucho más que Egor, que tampoco para hacer de menos a Egor, que también tiene Hizo una gran final, ¿eh? Un gran final. Ujú. mucho talento, mucho tal, pero realmente el factor decisivo o lo que cambia, el jugador que cambiaba el juego realmente era Hugo, tanto en ataque como en defensa. Y se nota, o sea, se ve en esos datos también cómo cambia la cosa. Oye, y el siguiente gráfico también centrado en Berlín. Yo quiero que nos lo expliques porque aquí ya también vas viendo, ¿no? Con diferentes nombres, con diferentes encajes, comparando también, ¿no? Dónde está ubicado. A mí este me parece súper interesante para que la gente lo entienda. Este dato es pues, lo mismo que hemos visto antes en net rating, la diferencia Eso entre es. ofensivo y defensivo, pero cuando está en pista y cuando no está. Solo el jugador, o sea, hablando a nivel individual. Entonces, lo comparamos
con todos los compañeros de equipo de Real Madrid en este torneo, y lo que se ve es que como destaca tanto cuando está en la cancha, que casi llega a más 30 Es de net increíble. rating, lo hemos visto antes, y cuando no está, que solo está más 2, creo que hemos visto. Y si miras los otros jugadores, pues están ya un poco más lejos, tanto estando dentro de la cancha o fuera, tanto Traoré, Michi, ahí vuelve a aparecer Igor, pero ya todos con un más 10 cuando no están en cancha, que decir que hay realmente Claro. una influencia de Hugo en el rendimiento del equipo. Es que yo sé va lo que extraigo de esto, ¿eh? Es que claramente es el líder. O sea, no sé cómo poner un ejemplo trasladado a la élite de decir, es que cuando él está, voy a poner un caso que igual ni es así, ¿eh? Pero un Mike James, es decir, cuando está se nota. Es que es Sí. muy, muy fuerte. Sí, definitivamente. Sí, y un poco, nada, en el gráfico que veíamos, lo que intentamos ver es eso, ¿no? Al final, cómo este net rating del equipo en realidad tiene un montón de componentes, porque no Sí, está sí. jugando solo. Al final, cuando vos ves y todos dices, bueno, comparemos con todos sus compañeros, ese despegue es tremendo, sí. Yo creo que sí, sí, por momentos se puede trasladar a influencia como Mike James o jugadores de ese estilo. O sea, Mike James incluso en esta última Euroliga nosotros veíamos que también había aporte defensivo, ¿no? Que era algo que por ahí en las ligas anteriores no veíamos. Creo que es un ejemplo bastante, por lo menos desde el punto de vista de los datos, bastante Sí, cercano sí, por eso es, lo que venimos mirando. aunque luego no se parecen entre ellos, ¿eh? Pero Después, extrapolable. obviamente, el estilo, sí. Pero sí, digo, definitivamente en estos torneos el impacto es impresionante, ¿no? Eh, y a eso, si querés, por ahí lo podemos conectar con lo Sí, siguiente que sí, sí, estábamos sí. viendo, que era un poco era esto, bueno, cuánto era su uso, que al final el uso nos dice un poco cuánto tiene el balón el jugador, porque al final es de todas las posiciones que el equipo juega cuando él está en cancha, es cuántas finaliza el jugador, ya sea por conversiones o por pérdidas. Y el impacto, ¿no? El impacto lo medimos en puntos por posesión. Lógicamente, en estos torneos menores, nosotros siempre cuando venimos hablando de los puntos por posición, siempre decimos arriba de uno es una métrica muy buena. En categorías inferiores este número baja un poco más para abajo, ¿no? Pero ahí también cuando comparamos a sus compañeros, él tiene un uso del 27-28%, que también es relativamente alto, es una de cada 3 posiciones, una de cada 4 más o menos, con un punto por posición de 0,89, ¿no? Que también por lo que vemos, y si comparamos en el Madrid, es tan diagne y duro que por ahí nada, por la tipología de juego que tienen estos jugadores, lógicamente juegan más cerca del aro y es por... Su uso es cataclón o ganchito. Claro. Sí, sí. Cuando trasladas a este tipo de jugadores en Euroliga, te pueden ir a 1,40, 1,50, Claro. 1,60. Pero bueno, también comparando un poco ahí con sus jugadores. También está por arriba de Deming, ¿no? Que hablamos un poquito anteriormente, pero de vuelta, sigue destacando acá. Un jugador que gusta de tener el balón y que con ese balón también es eficiente. Sí, sí, sin dudas. Bueno, y que Gordemin, Thierry es un jugador que evidentemente es generador principal, o sea, es casi el base del equipo, es decir, que Ujú, tiene que tener más uso habitualmente, que Hugo es un 3 o un ujú, 2 como uno lo quiera ujú. utilizar. Sí, sí, Excelente. sí, sí, al final, o sea, el uso realmente, y se ha notado para los que han visto los partidos en este torneo, son esos tres jugadores, tanto Egor, Hugo y Bosniakovic. Bosniakovic, dicho sea de paso, se ha hablado muy poco de él, a mí, esto ya es una opinión personal. Uf, me parece un asesino, ¿eh? Cuando Asesino, ¿eh? hicimos Pero en el el buen análisis sentido. de Hugo, vimos algunas cositas que sí que, o sea, hay que seguir siguiéndole porque Sí, va a dar de qué hablar, creo. Y eso, o sea, como decía Seba, si lo trasladamos luego a lo que son los 2 puntos, las canastas de dos, también vemos que tiene mucho, o sea, lo que llamamos usos, lanzamientos por partidos, que son casi 9 para Hugo, que solo Egor lanza más que él, 2 más, pero Hugo tiene también un 51%, que está dentro de los que más tienen a nivel de eficiencia en 2 puntos, siendo no jugando pues tan cerca del aro como otros como Duru o Gueye, que son más interiores. más Entonces, finalizadores. dentro de la ofensiva también aporta bastante en lo que son las canastas de 2 puntos. Oye, yo, ¿Vale? llevando a los dos siguientes gráficos, que hablamos de ratio de Sí, asistencias pérdidas, ¿no? Si no me Ujú. equivoco. sí, sí, Y sí, sí, luego, sí.
algo que me parece súper importante, porque ya, yo creo que ya, para que veáis, yo creo que el análisis ha sido, este es Hugo, esto es lo que ha hecho y lo que hace, ahora vamos a empezar a girar a, vale, esto está muy bien, pero ahora ya va a empezar a jugar en baloncesto profesional, y a mí me parece súper interesante cuando tiene el pick and roll y lo juega él, que es el pick and roll Sí. handler, para que la gente lo entienda, y vamos a ir viendo las fotografías, porque creo que eso es lo que le puede convertir en un jugador de pleno derecho rápidamente de nivel Euroliga. No, Sí, y el pick and roll, o sea, perdona, Seba, si quieres sí, seguir dale, tú. no, dale tú. Sí, sí, No, no o hay sea, problema. y el pick and roll al final, hacer lo que más se juega, pues si ya tienes una base en esto, Sí. ya vas a aportar desde minuto uno. O sea, volvemos a lo de antes hablando de la defensa, que al final son cosas básicas que ya tienes antes de empezar realmente a Y destacar son en la inputs élite. para Entonces, ponerle, que un entrenador le ponga ahí, sí. eso es, eso es. Entonces, pero si volvemos antes a lo que son las asistencias y Sí, las eso es, lo tenemos ahí pérdidas, pie, sobreimpresionado. Sí. eso es. Ahí lo que vemos en esta gráfica, vemos tanto en el horizontal el porcentaje de asistencias, que vemos que ha sido el tercero del equipo con un 24,8, pero Eso teniendo también traducido, perdón, más Titi. minutos. Dime, dime, Sí, dime. eso traducido es que cuando él está en pista, 1 de cada 4 tiros de campo o finalizaciones que terminaron ¿cómo es? Con tiros libres anotados, 1 de cada 4 es una La asistencia de asistencia. él. Ujú. O sea, cuando lo pones en perspectiva, así es como a mí me genera un poco más. Yo digo, bueno, no solo aporta desde la anotación, sino que también aporta para que el resto pueda anotar. Sí, sí, sí. Y si luego te vas a las pérdidas, es que es el jugador que menos pierde en el equipo, que menos ha perdido, solo un 12,9%, pues igual, pero 1 de 10, más o Bueno, menos. es muy poco, es Cuando muy poco. Mm. cuando ves otros que están más cerca a los que más han jugado, bueno, tienes a O sea, es que Bosniakovic. Thierry tiene Sí. uso de balón, es decir, usa el balón no solo para Mm. lanzar, sino para echar el balón al suelo, pierde muy poco el balón, es decir, que eso o va a canasta o hay un fallo, pero me refiero Es que, que asiste, sobre todo que las asistencias, muchas veces pierdes el balón en este momento, en el momento del claro, último pase, porque es cuando buscas el jugador interior o cuando, o sea, cuando ya es mucho más complicado, o te la cuando hay comes y más la sacas a presión o y lo te que la sea. comes y la sacas a la esquina, pues porque Eso a la es, eso es, desesperada, sí, sí, habla de su toma de la eso es. madurez en el juego. O sea, se habla mucho, hay una métrica que se habla mucho también en el NBA y aquí, que es el ratio asistencia-pérdidas. Sí, que el Chacho era muy bueno en esto, por cierto. Ujú. Eso es, o sea, ya se ve, o sea, Hugo tiene más de 2 ahí, que ya es un buen número para Sí, sí, sí. alguien así. Y si luego lo trasladas esto al pick and roll, que es lo que estábamos hablando antes, hablamos ahí de la eficiencia del pick and roll, que es decir, ver un poco lo que aporta en el pick and roll, tanto en ataque como en defensa, cuando tiene que defender el pick and roll, para volver a su defensa, porque al final el pick and roll es casi la mitad de las situaciones de un partido. Entonces, sus puntos por posesión en ataque no ha sido el mejor del equipo, pero aún así el tercero, aportando Sí, pero no un está mal, ¿eh? 0,68, o sea, que realmente ha sido bueno, pero destaca sobre todo en la defensa de pick and roll. Muy importante la defensa, que solo ha concedido, o sea, cuando defendía él, el pick and roll, los rivales solo han metido un 0,4 ¿Y puntos por cuál sería el posesión. ratio que digas un jugador defiende normalito? O sea, ¿cuál sería A más o menos, ver, la élite, para que nos sí, o hagamos una sea, idea? en la élite el pick and roll busca entre el 0,91, esto es Eso es el que está bien normal. defendido. Es un buen defensor. Es un defensor Pues, bueno. Muy pues. Sí, bueno sí, sí. ya, tienes que, Más cuando abajo pasas al 0,9, Y hay 0,8. 0, alguno, digo, ya sí, estoy poniendo 0,8. datos muy frikis, ¿eh? ¿Hay alguno que tengáis controlado que en el pick and roll es una bestia y no hay Dios que le gane? Es decir, no sé si John Brown pienso así en la cabeza, o alguno que digáis, es que defendiendo el pick and roll hace unos ratios muy bajos, que defiende muy bien, vamos. Pues tienes Ah, ahí os la estoy cabeza, pidiendo datos Eli ya demasiado para que la Es Okobo. tata, ¿eh? mío. No, Eli, o sea, a mí me sale Eli Okobo ahí en la cabeza. Eli Okobo, Defendiendo, ¿eh? que Ostras. defiende, o sea, no Defiende el parece, pick and roll. pero defiende bastante pick and roll, sí, sí. Vale, vale, Ahí no vale. sé, Seba, si a ti te sale otro, o sea, así de No, 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 sopetón. esto es muy difícil, ¿eh? Pero que igual tenéis la Sí, típica sí, sí, cosa que sí. estás viendo datos y dices, es que el que Ah, mejor sí. defiende pick and roll es este. Vale, vale. No, no, que aún así el dato es que es tremendo, ¿eh? O sea, hay que Sí, sí, no, trasladarlo o sea, luego a la élite. defiende habiendo tenido muchas situaciones, es decir, Michi y Andrés han jugado menos, entonces han tenido Claro, menos claro. posibilidad de defender y ya con quintetos de banquillo de los equipos, Ujú. de los otros equipos. No, no, Ahí para tremendo. mí, o sea, yo creo que es un dato bastante
interesante a nivel de defensa, sobre todo. Y siguiendo un poco con defensa, se va lo de la transición también, ¿no? Que lo habéis destacado, pero Sí. otro ratio más que vuelve a demostrar que el tío es una No, roca. sí, hay dos puntos que trajimos de la defensa. Uno que es la defensa de transiciones, y que también acá el dato es increíble: 0,18 puntos por posesión de sus oponentes en transiciones cuando él defiende transiciones. Este número igual, después también cuando te vas a la elite, sube un poco más, ¿no? Bastante más. Sobre todo también porque en transiciones, o sea, es difícil defender las transiciones cuando son ataques rápidos y más por el riesgo a faltas antideportivas y demás. Pero él probablemente aquí, para ponerle contexto también, claro, al tener un físico muy privilegiado, claro, ahí se favorece eso. Por eso siempre te preguntamos de cómo es en la élite, para que la gente se haga idea, porque no va a poder hacer lo mismo. No, acá si querés hay dos ventajas. A jugar más de exterior siempre estás como... deberías estar mejor posicionado para poder hacer ese retroceso defensivo. Físicamente él también tiene cualidades interesantes. Esto, evidentemente, después en tanto ACB, Endesa o Euroliga es un poco más complejo. Pero bueno, es un ratio que también a nosotros nos llama mucho la atención. Y después, cuando fuimos a hacer la defensa del catch and shoot, también es muy buena, ¿no? El catch and shoot, por lo general, de las cosas que no son pick and roll, es una tipología de juego que tiende a tener una eficiencia relativamente alta, porque se interpreta ya que son jugadores que están con espacio para lanzar y demás. Y acá, si comparamos con el resto del equipo, él está en 0,9, ¿no? De puntos por posición, cuando el promedio del equipo está por encima de 1, ¿no? 1,10, creo que era una cosa así el número. Y cuando comparas también con otros jugadores, no sé, de vuelta, Demin 1,33, por ejemplo, está. Así que nada, eso es otro punto como interesante ahí de qué Claro, puede llegar a aportar. por Y hacer si un... te, Sí, sí, dime. no, si te fijas luego en las dos gráficas que acabamos de ver, Hugo es el que más posesiones defiende tanto en transición como en catch and shoot En el Real en este Madrid, caso. O claro. sea, es decir, está en todo, o sea, Está muy está en todos expuesto. lados. Es el que defiende. O sea, ahí en Sí, sí. está encima. Está encima siempre del que va a intentar finalizar. Yo creo que también lo han O puesto ahí sea, para que defiendiese porque al... hacemos un poco el resumen y ahora hablamos de lo que es el año que Sí, viene. sí, sí. O sea, para vosotros es un jugador, digo, por lo que hemos entendido de los datos, extremadamente bueno en defensa, ¿no? Que no es lo habitual en este tipo de, sobre todo un defensor exterior con talento. Pero claro, en ataque no es un solo jugador que se queda quieto y tira, sino que juega el 1 contra 1, lo está intentando, está progresando, que es lo más difícil, tener el talento ofensivo. O sea, es como que tiene una base muy sólida, que es el ancla, probablemente la defensa, y el ataque es lo que es bueno, pero es mejorable, obviamente. Es que tiene, vamos, que es un chico todavía, que está en edad de formación. Sí, sí. O sea, hay que darle tiempo, pero o sea, ya tiene las bases para llegar lejos, que luego ya sabemos que Sí, sí. influyen muchas cosas que no tienen siempre que ver con el propio deporte, pero yo creo que tiene las bases, tiene el entorno del club para poder crecer con tranquilidad, sin que se le pidiese demasiado desde el principio y teniendo a referentes en el equipo con quien puede seguir Con Mario aprendiendo y Fessoña, con creciendo. Gavidec en esa posición. Eso es. O sea, dentro de 3 4 años hablaremos de él, yo creo, en otros términos aún más importantes. Tanto, y lo repito, tanto en el Madrid, si se queda en el Madrid durante mucho tiempo, que creo que puede ser buena opción para los dos, pero tanto en la selección también, que hay cambio de generación y creo que va a venir bien un jugador como él. Totalmente. ¿Y tú, Seba, cómo lo ves? Y ahora os hago una última pregunta. Sí, creo un poco lo mismo que piensas de ti. Y para mí es fundamental esto de la defensa, ¿no? Al final, creo que cuando uno transiciona, lógicamente hay un salto físico y hay un salto de velocidad, de ritmo de juego y demás que es completamente distinto. Pero creo que tiene un lugar que es mucho más seguro para construir y para poder desarrollarse. Digo, al final también tiene 18 años, no es, tiene muchos años por delante. Y que de vuelta, como dije al principio, si él puede empezar a tomar confianza en los minutos que puede ir teniendo en base a sumar al equipo y sentirse útil al equipo desde la defensa, creo que eso lo puede empezar a desbloquear y lo puede soltar mucho más en ofensiva, con todo después el trabajo que lógicamente va a tener que ir haciendo de desarrollo de juego ofensivo, pero que de vuelta es mucho más, de mi punto de vista, no es mucho más fácil no estar como
en la mira de, bueno, este jugador nos viene a aportar 20 puntos por partido, por juego en la próxima liga, sino que nada, va a ser esto, que lo va a hacer bien, que es bueno, que ya demostró que es bueno, y en el transcurso de que va a hacer eso y que va a aportar y que eso evidentemente le va a permitir tener minutos en cancha, puede ir sumando desde otro lado, ¿no? Apoyándose en otros referentes o obviamente también con el staff y demás. Yo veo como un futuro de vuelta muy prometedor. Ojalá pueda tener minutos. Yo creo que es fundamental también para que se pueda desarrollar él es que pueda tener minutos. Lógicamente no en todos los partidos, ni minutos, ni jugar en el clutch y demás, pero creo que pueda encontrar o que le puedan encontrar ese lugar para poder sumar minutos y volumen de juego, porque verdaderamente el potencial lo tiene. O sea, desde lo que produce, desde lo físico, yo creo que el potencial está claro que lo tiene. Lo tiene, no, eso no hay duda. Veremos si es una irrupción, pues tipo el Chacho, tipo el Rudy, tipo Jul, o algo más pausado, que también puede llegar a darse, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en alguien que no es español, pero Tadase Kerskis en la Liga CB le ha costado mucho más entrar. Pero claro, ya que os hago la pregunta, la última con la que cierro. Se ha retirado Rudy, con el que vimos ese momento también muy bonito en el segundo partido en el que él lloraba, porque yo creo que aparte de lo que le ha enseñado en lo deportivo, me da la sensación de que tienen un vínculo un poco mentor, chaval joven, ¿no? Con el que está aprendiendo. Y hay mucha gente que hace la traslación, dice, vale, pues los minutos que Rudy ya no tiene, se los vamos a dar a Hugo. ¿Creéis que ese puede ser un buen rol para él? No hablo de Neuroliga, hablo en realidad de que tenga una cuota de minutos, es decir, después de Gerson y Eidek, ahí puede entrar en un rol además muy parecido, porque Rudy entraba mucho a defender. Yo creo que definitivamente, o sea, si hoy lo pensás es como, digo, si tuvieras que pensar así como rápido, bueno, qué rol podría ocupar, sobre todo pensando en ACB, creo que es ahí, creo que ahí es como el match. Obviamente con una expectativa mucho más baja, pero que al final digo, el último tiempo era el rol que tenía Rudy, ¿no? De, bueno, cómo aportar o cómo sumar al equipo, o sea, y cuál era la función que, bueno, Rudy ya lo hablamos un montón de veces, un jugador que sabe muy bien el rol que tiene que asumir para que el equipo, para generar y un defensor del lado débil extraordinario. espectacular. Entonces, yo veo ahí como una relación o algo que podría llegar a ser trasladable y que, nada, al final, de vuelta, creo que en estos casos está bueno encontrar como un punto donde el jugador se sienta cómodo y sea bueno y sea fuerte para empezar a construir su carrera desde ese lugar y no intentar hacerle un stretch inmediato y no quemarlo, porque de vuelta. Sí, sí. Hablamos de los jugadores que tienen 18 años, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo éramos nosotros con 18, Seba? No. Totalmente. ¿Y tú, Thierry, cómo lo ves para cerrar ya el vídeo? Sí, no, o sea, se ve, o sea, lo que hemos hablado al final. Habrá que ver también con Deck, que las lesiones últimamente no le han dejado en paz. O sea, lo mismo, si Deck no consigue volver bien, estar al 100% y tal, Hugo puede tener aún más minutos. Esto habrá que verlo, sobre todo en ACB, que creo que tampoco le quieren quemar tanto en Euroliga con partidos más Sí, o en complicados casa, o lo ¿no? que Más sea. arropadito igual, ¿no? Probablemente. Eso es, yo creo que van a saber cómo hacer para que desarrolle bien su juego, su mentalidad y para que poco a poco vaya aportando al equipo. Sin duda. Y luego, o sea, no sé si hemos sacado una pequeña cosita que es ver un poco con la inteligencia artificial y todo esto, a qué jugadores se podría comparar ¡Ostras! a día de hoy, se podría comparar Hugo a algún jugador de la ACB a día de hoy. Por supuesto, con lo que es la ACB y el torneo de la Next Generation. Y ahí nos salen jugadores, pues como, sobre todo del Río Breogán, no me preguntéis por qué, pero como McLemore, como Sergi García, pero también Sí, te uno estoy tratando de que, entender por qué la inteligencia artificial ha pensado eso. Estoy yo así sí, con la... sí, pero Vale. también jugadores tipo Sant Ross, que hemos hablado mucho de San él Ross en es un las buen últimas espejo. semanas. no. Eso es. Que hemos hablado mucho de él con las finales y tal. Sí, se Sin va. duda. Lo que hay que tener en cuenta es que ahí lo que evaluamos es a nivel producción, ¿no? Entonces, Claro. por ahí es medio raro a veces, y a veces nos pasa a nosotros que vemos, che, este jugador no tiene nada que ver con esto, pero después cuando te vas a hacer la producción, o sea, ¿qué Eso es. aporta? La producción es muy parecida, ¿no? La manera que se genera esa producción es muy distinta, ¿no? Claro, totalmente. Ostras, Pero, buena. Está buena. ¿por qué hacemos esto? Porque a veces
o muchas de las charlas que tenemos, a veces cuando vas con un director deportivo y demás, lo que te dicen es, bueno, no sé, voy a perder estas asistencias o voy a perder todo este volumen de juego interior, ¿cómo lo puedo reemplazar con quién? Claro. A veces el approach es al revés, es bueno, tengo un jugador que juega, no sé, bien del pick and roll, entonces, ¿quiénes son buenos jugadores de pick and roll? Y por ahí vamos a buscar eso que es más fácil, pero cuando vas a ver la producción, por ahí sí tenés ese ruido que dice, bueno, pero este tío no tiene nada que ver con este otro, no. Probablemente no, pero produzcan parecido. Bueno, pues veremos qué pasa con la carrera de Hugo, por supuesto. Estaremos aquí muy atentos y contaremos todo lo que pase con el jugador del Real Madrid. Como siempre, Seba, Thierry, es un lujazo que estéis por aquí, por el canal. Te dejamos, Thierry, que sigas ahí en la oficina con el equipo ahí de Clash Data. O sea, les dejo fuera de momento. Les ha tenido fuera hasta que se acabó de grabar el vídeo. Sí, por eso. Que me hacen mucho ruido ahí detrás. ¿No? Sí, normal. Un abrazo muy fuerte a los dos. Cuidaros. Un abrazo. Chao, chao.